vamos a ver hallazgos arqueológicos realmente sorprendentes. Gigantes en la Tierra. Extraído de este libro de Jonathan Gray. Ya veis aquí en la portada, esto es gigantismo. Lo que veis en este señor oriental tan alto, no es que fuera un gigante de por sí y ya está, sino a veces suelen ser enfermedades que causan el gigantismo y muchos se tratan. Antes no había tratamiento para esto. Pero no vamos a hablar de excepciones de personas que han ido apareciendo a lo largo de la historia, que son seres muy altos, sino verdaderamente de gigantes de otra época, en el cual podemos ver aquí, por ejemplo, esta fotografía, ya veis, de 1895, donde ya apreciáis a un señor de un tamaño considerable, momificado, puesto en este sarcófago. Si os dais cuenta, está apoyado sobre un vagón de tren de mercancías de los de antes, que eran enormes. Fue hallado en Gran Bretaña. Y sabéis, fue llevado por ferias itinerantes por varios lugares, la gente pagaba para entrar a verlo. Lo curioso de esto es que llega un momento en que de un lugar a otro desaparece y no se ha sabido nunca más nada de él. Pero diréis, bueno, puede ser un caso como el que hemos visto antes. Pues hay una ligera diferencia. Mirad sus medidas. 3,70 metros de alto. Bueno, no sé si os hablo en metros, ¿lo entendéis bien aquí? Sí, como 12 pies. Vale. 12 pies. Sí, 12 pies, 2 pulgadas, 3,70. La circunferencia del pecho, 2 metros. Longitud de brazos, 1,36. Su peso, 2 toneladas. O sea, realmente impresionante. Pero este no es el único caso de gigantes que han aparecido. Además, tenía una curiosidad. En uno de los pies tenía 6 dedos. ¿Recordáis algún texto bíblico donde se habla de gigantes con 6 dedos? Y este texto de sobra es conocido. Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Este texto, ¿sabéis que actualmente está sumamente mal interpretado por algunos cristianos, no algunos, muchos cristianos, pero además también por otras personas que dicen que provenimos de ángeles caídos, que vinieron, se mezclaron con las mujeres y así salieron los gigantes? La verdad es que leen muy mal el texto, porque si leemos detenidamente el mismo texto, contradice esta versión. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Por tanto, no es posterior a este hecho, sino que ya antes eran gigantes, porque Dios creó al ser humano como enanos, no gigantes. Adán y Eva tenían una estatura muy considerable. Por tanto, interpretar o leer ese texto así es tirar por tierra la verdad. El problema es que hay libros como el libro de Enoch. ¿Lo habéis oído, el libro de Enoch? Mucha gente lo coge como si fuera Biblia, totalmente cierto, y tiene cosas que están basadas en hechos reales, pero distorsionados, y hay que saber diferenciar entre unos y otros. Y allí mucha gente se ha cerrado para decir, eran ángeles caídos. ¿Sabéis? También se nos dice últimamente que eran extraterrestres que vinieron, modificaron ADNs y salieron gigantes. De monos y cosas parecidas llegan a crear hombres, seres humanos. La Biblia para nada habla de esto. Todo lo contrario. Nos está hablando que Dios creó seres impresionantes. Y ahora somos una muestra de la desgracia de los 6.000 años de pecado que llevamos a nuestras cuestas debido precisamente a la caída de Adán y Eva y de todo lo mal que hemos hecho por generaciones. Aquí tenéis el Museo de Fósiles Monte Blanco, en Texas, aquí en Estados Unidos. Estuve en este lugar la anterior vez que vine aquí a Estados Unidos y mirad esta imagen. Aquí tenéis al señor Joe Taylor, es el dueño, el fundador de ese museo, y tuve el placer de entrevistarlo. Mirad al lado de qué está.
si os dais cuenta, todo esto es un dibujo pegado a una pared como un cartel, en el cual hay un esqueleto dibujado de un ser humano que llega aproximadamente hasta la pelvis, la zona de cadera, y aquí hay un fémur. Si vemos el tamaño de este fémur en comparación con el fémur de él, pensad que este hombre tiene mi altura aproximadamente, debe hacer unos 78. Es realmente sorprendente la magnitud entre uno y otro. Mirad, aquí tenéis cuando fui hallado en Egipto. Mide, por proporción, sería la estatura de un hombre de 4 metros 57 centímetros. No estamos hablando de un jugador de básquet actual que puede medir 2,20 o así como mucho, ¿no? Es gigante, gigante. ¿Sabéis? Allí tuvimos una réplica de este fémur y en la feria de Granada también lo expusimos igual que está allí. Y la gente se sorprendía mucho diciendo, ¿cómo puede ser esto? Pues esto no es todo. Mirad qué más hay. Roca de granito, pisada humana fosilizada, hallada en Cleveland, también aquí en Estados Unidos. 60 centímetros de huella. No sé si apreciáis el pie humano actual y otro pie que es el que está grabado aquí. ¡Qué diferencia! Pero esto no es todo. Si tenéis que ir a algún lugar, por gusto, os recomiendo que vayáis a este lugar. El Museo de Evidencias de la Creación en Glen Rose, también en Texas. Este lugar, justo detrás de este local que veis aquí, que es el museo, pasa un río que va subiendo hasta arriba y pasa por un lugar que hay, curiosamente, lo que ahora iréis viendo. Pisada de gigante. Pero esto no es todo. Miradla desde otra perspectiva. ¿Sabéis? Cuando puse mi pie al lado, tengo la réplica también, que les pusimos en la misma feria, mi pie es sumamente ridículo. Y no gasto un pie pequeño, ¿eh? Un dedo fosilizado, también hallado en el lugar. Sería el dedo meñique. Y es, bueno, muchísimo más grande que el mío. Y además, no sé si apreciáis el detalle de la uña incluso. Pues todo esto estaba hallado en ese lugar. Como esto otro, que no está justo en ese lugar, es en Antelope Springs, en Utah. Y daos cuenta que aquí, en estas dos pisadas petrificadas, hay una diferencia. No vemos deditos, ¿verdad? ¿Qué vemos? Son suelas. Y quedó petrificado a tal punto que no sé si os dais cuenta, si percibís estos detalles aquí ampliados. Esto son unos bichitos que diríamos ahora, que están considerados de épocas tan arcaicas, de millones de años, que para nada cuadrarían con una pisada humana, según la teoría de la evolución. Una cosa sería de muchos millones de años antes que la intervención del hombre en la Tierra, de la aparición de él aquí. Y quedaron registrados, grabados como fósiles en la piedra. Pero esto nos denota que además también iban calzados. Y sabéis, hasta en Francia se han hallado botas de calzado de gente que evidentemente era del mundo antediluviano. La verdad es que es realmente sorprendente todo esto. Cuando la teoría de evolución se tiene que enfrentar ante esto, son lo que ellos llaman cosas fuera de tiempo, fuera de lugar, no cuadran. Y dicen, ahora no lo podemos explicar, la ciencia avanzará y llegará un momento en que lo explicaremos. Pero todo por no decir cuál fue el verdadero origen del hombre, tal como está narrado en la Biblia. Aquí veis otra perspectiva de lo mismo. Y esto es en Tanzania, pisadas de hombre y dinosaurio conjuntamente. La teoría de la evolución dice que millones de años antes vivieron los dinosaurios, después aparecieron los seres humanos, no coincidieron, nos dicen. Bueno, pues un grave problema, ¿eh? Tienen un grave problema allí, pero no solo allí. Esto, una vez más, es en el río Paxuli, en Glen Rose, en Texas. Y también hay pisadas de hombre y ser humano.